que se va a la pantalla. Bueno, en este caso, compañeros, si podemos auxiliarnos, ¿verdad? Del cuadernillo que les compartí, si lo tienen a la mano. Sí lo tenemos, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, ya lo estoy compartiendo, espero que esta vez logre, ahí estamos. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces vamos a continuar. Bueno, decíamos entonces que tenemos 14, ¿verdad? Consonantes en MAM sin glotal, ¿verdad? Estas letras no llevan glotal, así son, así, por ejemplo, la letra, la she, la que está con color rojo, con diéresis, ¿verdad? Esto no es glotal, no lleva glotal, este es diéresis que lleva, ¿verdad? Por lo tanto, se clasifica entre el grupo de consonantes simples sin glotal, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la clasificación entonces del alfabeto, la primera parte, ¿verdad? Bueno, con relación al sonido, igual nosotros compañeros ya sabemos que la primera que tenemos, el sonido es, a ver si me pueden ayudar, ¿cuál es el sonido de esta letra que iniciamos con rojo? Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Gracias, Marvin. Él dice, ¿estamos bien así, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, recuerden que estamos aprendiendo, ¿verdad? No tengan miedo, ustedes exprésense, ¿verdad? Porque si no nos expresamos, no vamos a poder saber si lo estamos diciendo bien, ¿verdad? El sonido de la primera letra es, ¿verdad? Recuerden que es como que si estuviéramos haciendo Gárgaras. gárgaras, exacto, ¿verdad? Cuando estudiamos en la primaria nos decían como, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de cuando, por ejemplo, un perro viene cansado? Decían exacto, pero el sonido de la J en español, ¿verdad? Entonces, pero como estamos hablando el idioma MAM, estamos aprendiendo el idioma MAM, es muy diferente el sonido, ¿verdad? Haciendo gárgaras. Es el sonido. Bueno, la siguiente letra es la G. ¿Cuál sería el sonido de la G? Muy bien, gracias. El sonido de la G es ¿verdad? Así como los compañeros dijeron. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la le. ¿Cuál es el sonido de la le en MAM? Exacto. Es el sonido de la le en MAM. Seguimos con la me. ¿Cuál es el sonido de la me en MAM? Exacto. Luego viene ne.
¿Cuál es el sonido? Exacto. La vez pasada dábamos algunos ejemplos, ¿verdad? La P, ¿cuál es el sonido de la P en mam? Exacto. Ese es el sonido de la P en mam. La G, ¿cuál es el sonido de la G? No. Muy bien. Ahora dígame el sonido de la G. La G y G. Ustedes dijeron que el sonido de la G es K, K. Ahora la G. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, compañeros. La G, el sonido es K, K, K. La G, si sabemos cuál es la G. ¿Cuál es la G? Si lo Es pueden decir en español. es la K, digamos. La G, en español, ¿cuál sería? La Q, Q, ¿no? exacto, gracias. La K La con la Q. K. La K con G, no es conglotal. Recuerden que estamos viendo las consonantes simples sin glotal, ¿verdad? Sin glotal. Entonces, la G y la G, ¿verdad? G y G es diferente. Entonces, la G es la K que conocemos en español. La G es la Q, ¿verdad? G. Recuerden el nombre de la letra y el sonido diferente, ¿verdad? El sonido de la G es K, ¿verdad? Y la G es K, 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 K. G es K, 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 K. Exacto. Muy bien, ese es el sonido de la G. Luego, re. ¿Cuál es el sonido de la re? Rrr. Rrr, exacto. Rrr. Muy bien, la C. Exacto. La T. ¿Cuál es el sonido de la T? Exacto. Muy bien. La güe. ¿Cuál es el sonido de la güe? Gu. Gu. ¿Cuál es la güe que Gu. conocemos? La güe, cuando hablamos de la letra güe, ¿cuál es en español? La W. Exacto, la W, exacto. El sonido es Gu. U, ¿verdad? Muy bien. La she. ¿Cuál es la she? La she es la primera que no tiene diéresis. Exacto, la de she. She, que no lleva diéresis, ¿verdad? El sonido de la she es ¿cuál? La sh o la sh. La sh, exacto. ¿Verdad? Y con diéresis, es, ¿verdad? Es la sh. La Y.
¿Cuál es el sonido de la Y? Y, ¿verdad? Muy bien. El shwinik, ¿verdad? El shwinik lo utilizamos para, ¿verdad? Escribir algunas palabras cuando es necesario, ¿verdad? Pero solo en vocales, ¿verdad? Porque las demás letras ya vienen con shwinik, ya traen glotal, ¿verdad? Entonces el shwinik, hacemos uso del shwinik solo con vocales, ¿verdad? Muy bien, entonces compañeros, la primera clasificación del alfabeto MAM son las consonantes simples sin glotal, ¿verdad? Entonces, estas letras, ¿verdad? Las conocemos, los utilizamos en español. Creo que la única que no utilizamos es la she, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que como es MAM, es idioma MAM, el sonido de cada una de las letras es diferente, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda con la primera clasificación? Licenciado, Sí, dígame. en el título, en MAM, dice Snalkstech, Mishti, ese Mishti es de no hay, o de no tiene, o algo así. Mishti, Sí, es es de no Mishti, hay, en otras palabras, sin, ¿verdad? sin, Minti o mishti, ¿verdad? Mishti, Mishti, shwinik kish, ¿verdad? Mishti Entonces, Shunik, kish. Mishti Esta Shunik, letra es igual que esta, ¿verdad? Quiere decir lo mismo. Esta con esta otra. Digo, palabra. ok, Miren, quiere decir lo mismo. Minti o mishti, ¿verdad? ok. Si quieren, podemos eliminar esto así, ¿verdad? Se puede Pero dejar solo como Mishti, exacto, mishti, Mishti Shunik. shwineki. Ujú, exacto, ahí estamos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Preguntas con Yo he, relación a la primera? yo he escuchado que dependiendo del área geográfica de donde se hable el MAM, así se pronuncian las palabras. El Mixti más o menos lo he Gata. escuchado por el área de San Marcos ¿Cómo le hiciste, doña y el Gatúbela? Ajá. Mixti lo he escuchado más por Acabo el de área ver de la pantalla. Huehuetenango. Vamos a ver, compañeros, los que no están haciendo uso de la palabra, poner en silencio su micrófono, por favor. Compañera Edilia, muchas gracias. Bueno, me decía el compañero Esbi que lo ha escuchado por el área de San Marcos. Bueno, no sé si fue con ustedes. Yo recuerdo que en la primera clase, si no estoy mal, hablábamos de esta palabra, que esta palabra tiene como 6 formas de decir que no hay, ¿verdad? Son las variantes, ¿verdad? Que existen. Si nos damos cuenta, aquí hay una variante, minti, dice, mishti, shi, ¿verdad? Mishti, tla, dice la gente, ¿verdad? Ya vamos, ¿qué cuánto? 5, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Si se vea cuál, porque mucha gente dice cuál es la correcta, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra que dicen ti,
es decir, solo estas, miren. Bueno, creo que... No se Licenciado, yo tengo aquí en el apunte un ti, un shi, tla, shti, tlo y mishti. Exacto, eso, muy bien. Dijimos, todas estas son variantes, ¿verdad? Por ejemplo, en mi variante yo digo un ti, no digo, voy a engrandecer un poquito. Muy bien. Bueno, espero que ahora sí logran ver. Yo digo un ti, es decir, estas letras nada más, la que tengo con color, esta mire, con color negro. Yo digo un ti para decir no hay, sin, ¿verdad? Pero mucha gente dice minti, ¿verdad? Todavía está recuperando, ya recuperó la mi. Porque para decir no hay, decimos mlai, ¿verdad? Entonces, aquí estas, en otros, el compañero ya dijo que mucha gente utiliza esta letra con diéresis, dice mishti. Otra gente dice shti, o sea, es decir, diéresis y con esto, miren, shti. Otros dicen tla, tlo. Bueno, son variantes del mama. Ahora, ¿cuál vamos a escribir, verdad? Bueno, primero se hace un análisis, ¿verdad? Bueno, hay 3 criterios, ¿verdad? Que la comunidad lingüística MAM ha normado, ¿verdad? Cómo ir viendo cuál es la palabra correcta. Uno es por antigüedad, ¿verdad? Y la gente lo decía desde antes, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eso puede ser uno de los criterios. El siguiente criterio es si la mayoría en la actualidad lo habla, es la que se norma como la correcta, ¿verdad? Entonces, en este caso es por antigüedad, ¿ya? Los abuelos que aún están en vida, usted le pregunta, ¿cómo se dice no hay en mam? Ellos no van a decir en ti, no van a decir shi, no van a decir tla, no van a decir tlo, no van a decir minti, o no van a decir mi, ellos van a decir mishti, ¿verdad? Entonces, esta es la correcta, ¿verdad? Entonces, esto casi se asimila, ¿verdad? Solo que cambió esto por esta letra, ¿verdad? En mi Entonces, caso, licenciado, en el área de San Juan Ostuncalco, yo lo he oído así como mishti. ajá, sí, así es, mishti. Y también ellos dicen shi, algo así si no estoy mal. Entonces, pero como les digo, el criterio, ¿verdad? Para poder ir estandarizando el idioma, primero, digamos, se vea por la antigüedad, por la más usual, por la mayoría que utiliza la gente, ¿verdad? Son 3 criterios. En este caso, se tomó el criterio por antigüedad, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, esto está en la gramática normativa, mishti, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la gente dice mishti, la gente dice shi o shti, ¿verdad? Entonces, como yo le dije, mi variante es nti, pero no significa que estoy bien, ¿verdad? A la hora, sí, pero igual yo voy a seguir hablando así hablo, es mi forma de comunicarme, digamos, con mi familia, pero al escribir, a empezar a escribir algo, tengo que utilizar esta palabra. Miren, de lo contrario sería un error según la gramática hoy en día, ¿verdad?
si escribiría como mi variante, está mal escrito, ¿verdad? Entonces, esta es la que, en este caso, la gramática ha normado de acuerdo a los criterios, ¿verdad? Entonces, igual yo podría decir no está bien, porque igual a veces uno empieza a discutir este asunto, pero cuando veamos los criterios que la comunidad lingüística MAM ha establecido de acuerdo a estudios realizados, ¿verdad? Esta palabra se tomó por antigüedad, ¿verdad? Se hizo la investigación, los abuelos, es decir, nuestros abuelos que aún están con vida, ¿verdad? Ellos, si ustedes quieren comprobar, llaman, ¿verdad? Si usted pregunta, Tsentaya, habla por teléfono, ellos van a decir, Mishti, ¿verdad? Entonces, al final es comprensible este criterio, uno llega a analizar, sí creo que sí, porque con el tiempo uno va buscando cómo facilitar hablar el idioma. Ya les comentaba sobre el español para decir, cuando uno dice, ¿para qué? Hoy en día escuchaba a mucha gente diciendo, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, todo idioma tiene variantes, ¿verdad? Bueno, no precisamente es una clase, sino variante desde la parte fonológica, la parte morfológica, la sintaxis, toda esa parte, ¿verdad? Hay varias variantes. Entonces, pero como el MAM es muy extenso, lo que nos interesa ahorita es saber cómo hablar. Ya estando en el mundo del MAM, nos vamos a enfrentar a varias situaciones, porque la gente lo dice de esta forma y todo, ¿verdad? Pero eso poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, compañeros. Como les comentaba, uno está acostumbrado a hablar su variante, ¿verdad? Pero al escribir, esto es lo que aparece en la gramática. Y es lo que es donde uno se apega, porque es, digamos, bueno, es nuestra base en otras palabras. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, compañeros. No, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Que hay un taller aquí al lado, creo que hay mucha interferencia. Mejor voy a colocar mis audífonos. Permíteme un segundo por ahí. Bueno, a ver si ahora sí me escuchan. Sí, Lick, le escuchamos. Se escucha. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, estábamos entonces con la primera clasificación del alfabeto, consonantes simples, sin glotal, ¿verdad? No llevan glotal. Ya, esta es la primera clasificación. La segunda, en este caso, ya pasamos a las consonantes simples, pero glotalizadas, es decir, llevan glotal. ¿Verdad? Dice, en idioma MAM se le llama consonantes simples glotalizadas a las grafías con glotal, las que a continuación aparecen. Bueno, igual tengo problemas con el otro dispositivo, bueno, es la señal donde estoy, ¿verdad? Espero que me estén siguiendo con el cuadernillo que les he compartido. Ahí vamos, Lick. Muy bien. Entonces, la primera, ¿verdad? La primera letra
que encontramos en la clasificación del MAM tenemos la B, ¿verdad? La B, tenemos la E, tenemos la T y E, ¿verdad? E. Si nos damos cuenta, solo hay cuatro consonantes glotalizadas. Cuando vamos a hacer uso de estas letras, ¿verdad? Dependiendo de la palabra, ¿verdad? Pero hablemos específicamente de la B. Todas las veces que vamos a utilizar B, quizá para escribir una palabra, todo el tiempo tiene que llevar glotal. En ningún momento vamos a escribir esta letra sin glotal, ¿verdad? Porque ya está establecido, o sea, si viene, es la letra, así está compuesta, ¿verdad? Entonces, esta letra siempre lo vamos a escribir con glotal. La B, ¿verdad? Entonces, la que, bueno, recordemos que hay una sin glotal y esta es con glotal. Dependiendo qué palabra vamos a escribir, si vamos a utilizar la que o la que, ¿verdad? Entonces, hay una con glotal y otra sin glotal, ¿verdad? Luego sigue la T, igual en consonantes simples sin glotal tenemos una letra T sin glotal, pero también hay una con glotal, dependiendo cuál vamos a utilizar, ¿verdad? Esto para que nos demos cuenta de que son letras distintas, ¿verdad? No vamos a decir, es que voy a agregar el Schwinnig, ¿verdad? Simplemente porque quiero agregarlo, ¿verdad? Al final es lo mismo, podrían decir algunos, pero no, es una letra diferente, ¿verdad? Ya viene así, así está hecha la letra, ¿verdad? Lleva glotal de una vez, o sea, no, si vamos a utilizar esta letra, vamos a escribirla con glotal. La otra es la E, ¿verdad? La E, ¿verdad? Es la que lleva Schwinnig, ¿verdad? Lleva Schwinnig. Entonces, Licenciado, disculpe. sí, Bueno, primero no se ve su pantalla y sería posible que nos dé algún ejemplo de algunas palabras con estas letras. sí, claro que sí. Por ejemplo, bueno, entonces estábamos con la E, ¿verdad? Es la Q que conocemos, pero lleva glotal o lleva Schwinnig, ¿verdad? Sí, Entonces, compañero. sí, Sí, dígame, compañero. compañera. Viera de que, bueno, como decía el compañero, no se ve su pantalla y me gustaría saber cuál es la herramienta de apoyo que se está utilizando porque ya me perdí. Disculpe. Es el mismo cuadernillo que les compartí La en el sesión 4. grupo. Sí, la sesión, sí, exacto, la sesión número 4. Ajá, la sesión número 4. Pero sí nos gustaría de que proyecte su pantalla porque como le digo, a veces nos atrasamos y todo eso. Disculpe, Lick. Muy bien. Bueno, el compañero entonces pedía que si podemos dar algunos ejemplos, ¿verdad? Con estas letras. Vamos a ver acá.
tenemos el primer ejemplo sería entonces con la letra B, la palabra bis. Bis viene de tristeza. Bis, tristeza. Si quieren lo voy a escribir aquí. Bis, espero que ahora sí están viendo la pantalla. Bis, Estamos. muy bien, es tristeza. Bits es canto. Bishil, bailar. Va, bueno, o está bien, ¿verdad? Está bien. Bueno, ¿qué más? En este caso, B, camino. Muy Licenciado, bien. perdone, Sí, ¿podría repetir el significado de las palabras que así de una vez las voy anotando? bueno, la palabra bis es tristeza. Gracias. Beats es canto. Bishil es bailar. Sí. Solo esa van, no sé cuál es el significado, licenciado. Van está bien. B Oh, es camino, ¿verdad? oh. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Con la que, bueno, la que sería cool, monte. Ay, 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 creo que se fue la pantalla. Bueno, igual otra vez nuevamente el dispositivo, pero bueno. Bueno, cool, dijimos que es monte. ¿Cuál es niño? Ujú. ¿Cuál es niño? K, amargo. Bueno, ¿Cómo K se, es... ¿Cómo? cómo se escribe amargo? Es K. ¿No lo están viendo? Bueno, ya lo escribí, pero Disculpe, No, Liz, no se estamos, logra ver. no se logra ver, licenciado, disculpe. vamos a ver. Vamos a ver. Es la... En este caso sería la K y una A. K de amargo. O puede ser, en este caso, agrio, K también. Es agrio. Bueno, algún otro ejemplo sería Cushville. Cushville.
Bueno, se me fue la señal en este dispositivo. Licenciado, si lo escriben en mensaje, Muy bien. Tengo problemas con este dispositivo. Perdonen, compañeros. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. ¿Ves que con la palabra amargo yo también tengo entendido que hay otra palabra que se utiliza para decir varón que es muy similar, pero quiero saber cuál es la diferencia? Varón se dice a, no ca. Es ca, con la e de joven, ca. Ca es amargo, es agrio, y ca es varón. Ah, ya entendí. Gracias, licenciado. Muy bien, no tenga pena. Permítame. Muy bien. Dijimos, en este caso dijimos, para los ejemplos con la que, dijimos cool, es monte, ¿verdad? ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Cuál es niño? ¿Cuál? K es amargo. Amargo y luego también es agrio, ¿verdad? K. Tenemos la palabra Cushville. Cushville. ¿Verdad? Cushville es herramienta. Ahí está. Con la T tenemos, bueno, creo que ahora sí ya están viendo la pantalla, ¿o no? ¿Se fue de nuevamente? Estamos viendo. Y licenciado, Muy bien. está la pantalla. Muy bien, entonces con la T tenemos la palabra tac. Es punto. También decíamos tiu, águila. Tenemos toc, toc. Ay, creo que se fue de nuevamente. Bueno, tac, 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 dijimos que es punto. Tiu es águila. Toc. Toc es mojado. Bueno, creo que, bueno, no son varias palabras con esta letra, pero sí, pero sí existen, ¿verdad? Tac, tiu, toc, ¿verdad? Entonces, eso es, bueno, con la E tenemos un ejemplo, por ejemplo, decíamos la palabra hook,
es quetzal, ¿verdad? Ak o ek, ¿verdad? Es negro. Ak o ek quiere decir lo mismo. Solo cambia la A por la E, ¿verdad? Ak o ek es negro. Bueno, la compañera decía K, en este caso es un niño. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿algún otro ejemplo? Muy bien, compañeros. Ahorita permítanme. Bueno, otro ejemplo sería Kobaj de mano, ¿verdad? Kobaj, mano, dijo licenciado. Kobaj. Lo estoy escribiendo en el mensaje, si pueden ver, compañeros. Solo Vi que, cómo se escribía, pero ¿qué dijo que significa mano? sí, mano. Gracias. Mano. Kobaj, mano. Vamos a ver otro ejemplo, no se me viene en estos momentos, pero vamos a ver. Bueno, decíamos la palabra ij, ¿verdad? Ij, también, que significa día, sol, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Con estos, ¿verdad? Bueno, tenemos más palabras, ¿verdad? Dijimos con la E, tenemos ir, tenemos la palabra a, tenemos la palabra kak, de negro, tenemos la palabra uk, es quetzal, ¿verdad? Bueno, estos son algunas palabras, ¿verdad? Que podemos escribir con estas letras, las consonantes glotalizadas, ¿verdad? Muy bien. Recordemos entonces, compañeros, que estas letras ya vienen así, ¿verdad? No nos vamos a confundir. Ya vienen así. Entonces, el objetivo de esto es para ir diferenciando, ¿verdad? Las consonantes glotalizadas o las consonantes simples glotalizadas y las consonantes simples no glotalizadas, ¿verdad? Muy bien. La tercera clasificación ya viene las consonantes compuestas sin glotal. Muj, techkaj, en este caso, mishti, shwinikki, ¿verdad? Consonantes compuestas sin glotal. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Si ustedes me siguen, tenemos cuando hablamos de consonantes compuestas, es decir, nos referimos a las consonantes que están compuestas por dos letras, o sea, ¿verdad? O sea, un dígrafo compuesta por dos, ¿verdad?
Entonces, pero sin glotal. Tenemos la primera letra que es la che, ¿verdad? ¿Qué ejemplos dábamos con la che? Si ustedes se recuerden. Con la che. Dijimos Chijonte. chonte, gracias, chonte, ¿verdad? Es la palabra chonte. Recordemos que para pronunciar cada una de las letras no vamos a agregar ni una vocal, ¿verdad? Es chonte, chonte, ¿verdad? Chonte. ¿Sí? También ¿Alguien? Chej, caballo. Exacto, la palabra che es caballo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, con la palabra che y chonte inicia, ¿verdad? Entonces, en la palabra che, ustedes lo pronuncian bien. Pero si hablamos de la palabra chonte, ustedes tratan de agregar alguna vocal y no se agrega alguna vocal, ¿verdad? Entonces, decimos chonte, decimos che, también decimos chu. ¿Cómo? Chena. Exacto. Muy bien. Chu es temazcal. Chena es frijol, ¿verdad? Chel es moler. Bueno, Licenciado, hay varios. perdone, pero ¿cómo se escribe? Muy Sí bien. decía, ¿cómo se Ahí escribe? está. Perdón. Muy bien. Entonces empezamos nuevamente. La primera palabra dijimos chonte, ¿verdad? De gracias. Chonta o chonte. Gracias. La palabra che es de caballo. La palabra chu es de temazcal. Ahí estamos, ya se lo subí al WhatsApp, digo al mensaje. La palabra chena es frijol. La palabra chel es moler. Miren. Muy bien. También dentro de esta clasificación tenemos a la letra que. Recordemos consonantes compuestas sin glotal. Cuando nos referimos a compuestas, ¿verdad? Esta letra está representada por dos, ¿verdad? O sea, tiene, bueno, son conocidos como grafías, ¿verdad? Dos símbolos, dos, ¿verdad? Entonces, por eso lo llamamos compuestas, pero que no llevan shwinik, no llevan glotal. Muy bien. Tenemos a la letra que. ¿Qué algún ejemplo podemos decir? Himne. Ajá, la palabra himne. Kiaj es 4. ¿Verdad? Kiaj es 4. Otro ejemplo sería Licenciado, disculpe, ¿qué significa kimne? muerto. Muerto. Kiaj es 4. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Hyukel. Bueno, aunque esto ya está, la palabra es uk,
Ukil, pero Kukil sería sus compañeros, ¿verdad? Ya es una palabra, digamos, poseída. Bueno, en este caso, otro ejemplo sería la palabra kyak, rojo, pero también kyak es caliente, kyak es fiebre, kyak es rojo, ¿verdad? Otra vez, kyak es fiebre, kyak también es rojo, kyak también es caliente, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo sería vamos a ver. Eh, bueno, hasta el momento creo que son algunos ejemplos que se me vienen a la mente, se me van cuando empiezo a recordar, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, también dentro de la clasificación de consonantes compuestas sin glotal, tenemos a la letra she, ¿verdad? She. Con esta letra, compañeros, podemos escribir la palabra vamos a ver, shubach. Shubach sería mamá o madre. Chun, La palabra chum es cal. La palabra shash, chunga, shash es verde, aunque la palabra chash también muchos lo escriben chash, o sea, con la che, ¿verdad? Pero también es trash de verde. Schnap es marimba. Dijimos Schnaphul. No, aquí estamos mal, está mal la palabra que dije Schnap, ahí estamos mal. No tomen en cuenta esa palabra, es con otra letra. que es chunca, ¿Cómo? chunca. Chunca. Ay. Bueno, la última no la tomen en cuenta, ¿verdad? Está mal escrita. Bueno, seguimos. Entonces, perdón, ¿y cómo se escribe marimba? Es con la che. Ok, gracias. Sí, ahí cometí un error, por eso no lo tomen en cuenta. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, Las primeras dos, licenciado, ¿qué significan? Disculpe. Shubach, dijimos que es madre, ¿verdad? Shum es cal, shash es verde, ¿verdad? Trambach es nariz, Trambach es nariz, bueno, hasta ahí, ¿verdad?
Muy bien. Son como estamos dando algunos ejemplos. Continuamos entonces, tenemos la última letra dentro de la clasificación de las consonantes compuestas sin glotal, está la C. La C. ¿Cuál? Algunos, el sonido es ts, ts, ts. Muy bien. Tenemos la primera palabra, C, de árbol, C, de palo, ¿verdad? C. Tenemos la palabra tsu. La palabra tsu es apestoso. La palabra salud. Salud es aquí. La palabra Salud, que dijo que era licenciado. aquí significa aquí. Bueno, otro ejemplo sería sma. Es, bueno, conocen al jícaro, sma, creo que se llama jícaro en español. O jícara. Jícara, exacto, jícara es en español, exacto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, otro ejemplo, vamos a ver. La palabra tzaj, de ocote, tzaj también es pino, tzaj es, bueno, le dicen tzaj a la candela también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? La palabra tzalajbil, es de felicidad. ¿Cómo? Ajá, la palabra tzaj, gracias. Tzaj es ceniza, ¿verdad? Bueno, algunos ejemplos, ¿verdad, compañeros? Con las consonantes compuestas sin glotal, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, compañeros, que estas letras ya vienen así. Recordemos la che, la que, la tre y la tse, ¿verdad? Tiene su nombre. No vamos a decir CH, no vamos a decir KY, no vamos a decir TX o TZ. En MAM es che, es que, es tre, es tse, ¿verdad? La pronunciación de la che es ch, ch. La pronunciación de la que es k, k. La pronunciación de la tre es ch, ch, ch. La pronunciación de la tse es ts, 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 ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente clasificación. En este caso sería las consonantes compuestas glotalizadas. Las consonantes compuestas glotalizadas. Ahí estamos.
Bueno. Vamos a ver acá, compañeros. Muy bien. Entonces, tenemos la primera consonante compuesta glotalizada, que es la che, ¿verdad? La che. Con la che podemos escribir chel, que es chocollo. La palabra la palabra, ¿se acuerdan de esta palabra? ¿Cómo en el trabalenguas, cómo, qué palabra es esta? ¿O cómo se dice esta palabra en MAM? Si alguien lo puede decir. Chech. Che. Ajá. Chech. Chech. Vamos a ver. Chech. Chech. Vamos a ver, creo que ahí está mal escrito. Es chech. Ahí está. Ahora sí. Chech. Es el mecate. ¿Verdad? El mecate. La palabra chuk viene de montón. Chuk. Montón. Muy bien, ¿qué más? Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podemos encontrar con esta letra? Sería, bueno, decíamos también que mucha gente dice, vamos a ver. Bueno, no encuentro otra palabra. Bueno, chum. Bueno, muchas gracias. Dicen chum. Exacto. Chum es pajón. Bueno, son las únicas palabras, ¿verdad? Bueno, no se me vienen otras, pero con esta letra, ¿verdad? Existen palabras. Muy bien, gracias, Jenny. Dice chut, ¿verdad? Que es puntiagudo. Gracias. La palabra chut es puntiagudo. Bueno, con la siguiente letra que es la que, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Sí, Chumpajón, ¿qué significa? chum es pajón. Pero tiene escrita una arriba, no sé si es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Muchas gracias. Vaya. Eso Bueno, significa. sí, eso significa. Muy bien. Gracias. ¿Alguien escribió shock también, licenciado? Shock. Ajá. Choc. Muy bien, gracias. Choc es zanate, pero en otros lados choc es asadón, decíamos, ¿verdad? Pero también se escribe igual la palabra choc de, ¿cómo le llaman? Es bueno, es una herramienta que utilizan la gente
¿verdad? Cuando van a limpiar el café, ¿verdad? ¿Verdad? Van a limpiar el café para cortar todo el monte que crece en el café o en la siembra. Van cortando con machete, ¿verdad? Pero utilizan como una vara, pero ¿cómo le llaman en español? Creo que es garabato, no sé cómo le dicen en español, ¿verdad? Garabato. Sí, exacto. También le dicen De choc. madera. Sí, exacto. Esa es, ¿verdad? Entonces, también es choc. Y choc es zanate, choc también es asadón. ¿Verdad? Muy bien. Ahí estamos entonces con esta letra, la che, ¿verdad? Tenemos la que. El sonido de la que es, ¿verdad? La que, entonces, tenemos la palabra dijimos la palabra que, ¿verdad? Es el maíz que no se pudo desarrollar muy bien. No sé cómo se llama en español, pero bueno, les estoy dando la idea, ¿verdad? Bueno, la palabra es calabaza, exacto, pero estamos viendo consonantes compuestas glotalizadas. La palabra se utiliza con las consonantes simples glotalizadas, ¿verdad? Muchas gracias, Jenny. Muy bien. Entonces, la palabra kak. Miren, la palabra kak es pulga. La palabra kiak, kiak es guayaba. ¿Verdad? La palabra kiak es guayaba. Muy bien. ¿Qué más? La palabra kiaj es aragán. Estamos bien, ahí sí. Es kiaj. Bueno, como vamos, estamos viendo. Bueno, estas palabras no solo se pueden utilizar al principio, los podemos utilizar en medio de una palabra, también los podemos utilizar al final, ¿verdad? Entonces, la palabra chimec, ¿verdad? Es chompipe. La palabra ¿qué otra palabra con esto? Esta letra sería la palabra iquil. Bueno, esta palabra lo podemos, en este caso, la palabra iquil puede ser desprecio, discriminación, ¿verdad? Iquil. La palabra coniquen, ¿verdad? De noche. La palabra vamos a ver.
Bueno, no se me viene otra palabra con esta letra, pero bueno, son algunos ejemplos que estamos dando, compañeros, ¿verdad? Kiulal, exacto, la palabra kiulal, gracias. La palabra kiulal es como, bueno, decimos kiulal, bueno, bendición, ¿verdad? Kiulal es bendición. La palabra, entonces, vamos a ver. Bendición, dijo la última palabra. Ajá, así es. Muy bien, entonces, bueno, son las únicas palabras que podemos mencionar ahorita con la que, ¿verdad? Muy bien, nos toca la letra que. Recuerden que el sonido de la letra che, cuando nos toca la che, el sonido de la che es, ¿verdad? En este caso, la palabra choch, 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 ¿verdad? Es tierra. La palabra choch es tierra, choch, tierra. La palabra chojol, chojol es lavar. La palabra cham es algo, por ejemplo, una comida que ya está pasada, ¿verdad? Es cham. En este caso, bueno, lo he escuchado, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Al moler el maíz se convierte en masa, ¿verdad? En masa, pero cuando la masa se pasa, le decimos cham, ¿verdad? Cuando está pasada, ya está en proceso de descomposición, ¿verdad? Decimos cham, pero también cham es levadura, ¿verdad? Muy bien. La palabra chish, la palabra chish es espina. Chish es espina. La palabra chuj es enojado. La palabra chuj es enojado o bravo, ¿verdad? Chuj. Tenemos la otra palabra, chiang. Chiang es perro. La palabra bueno, son las únicas palabras por el momento, compañeros, ¿verdad? Con la che, ¿verdad? Si nos damos cuenta, tenemos choch, no vamos a decir cheot, ¿verdad? Sino vamos a decir choch. La palabra chajol, chajol es lavar. La palabra cham, ¿verdad? Cham. La palabra chish, chish, espina. La palabra chuj es enojado. La palabra chillán es perro, chillán. No vamos a decir chillán, ¿verdad? No vamos a decir chillán.
porque el sonido de esta letra no es chi, sino es ch. Entonces sigue la yi, chiyan, ¿verdad? Chiyan. Muy bien. Tenemos la letra C. El sonido de la C es. Muy bien. ¿Se recuerdan de esta palabra? Muchos no lo pronunciaron bien. Esta palabra se dice o se pronuncia tzil, de suciedad, ¿verdad? Tzil, muchos decían tzil, ¿verdad? Y no es tzil, es tzil, ¿verdad? Tzil, de sucio, de suciedad, ¿verdad? También está la palabra tzinin. Ninguno. Palabra tzinin, ninguno. También ninguno tiene un sinónimo de mish'al, ¿verdad? Pero tzinin es ninguno, nadie, ¿verdad? Muy bien. También está la palabra tzunuk. Tzunuk es lo mismo decir tzunum. También es el, ¿cómo se llama? Tzunuk, tzunum. Está la palabra en, vamos a ver. El día, se me fue el nombre del... Vamos a ver, permíteme. Bueno, la palabra tzunuk o tzunum quiere decir lo mismo. Es el colibrí, ¿verdad? Muy bien. Está la palabra tzlan. Tzlan es tabla, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, por el momento son las únicas palabras que puedo conseguir, ¿verdad? Con las consonantes compuestas glotalizadas, ¿verdad? O sea, estas letras ya vienen así, ya están hechas así, y entonces no nos vamos a confundir con las no glotalizadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, recuerden también que dentro de las... Ajá, la palabra tzutz. Muy bien, gracias. La palabra tzutz está... que significa asadón. La palabra tzutz. Ahí estamos, muy bien. Con las vocales, entonces, compañeros, las vocales igual, bueno, eso ya sabemos que tienen el mismo nombre y el mismo, ¿verdad? Sonido que en español. Recordemos entonces que el alfabeto MAM, ¿verdad? Consta de 32 letras, 32 grafías. Tenemos 27 consonantes
y 5 vocales. Las consonantes se dividen en 4 divisiones. Las consonantes simples, sin glotal, las consonantes simples con glotal, las consonantes compuestas sin glotal y también las consonantes compuestas con glotal, ¿verdad? Y tenemos las vocales. Por todo suman 32 letras, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar para ir viendo, ¿verdad? Que no es lo mismo una letra con la otra, ¿verdad? Tienen diferentes sonidos, se escriben diferentes, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Recuerden, compañeros, que igual tenemos que seguir revisando, ¿verdad? Leyendo, pronunciando las letras para ir familiarizando. Igual vamos a hacer algunos ejercicios, compañeros. Por ejemplo, el tema 2, si nos fijamos, dice sonidos onomatopeicos. Ojil, dice aquí. ¿Verdad? Muy bien. En este caso dice, para pronunciar los sonidos del idioma mam es importante que desarrollemos ejercicios de aprestamiento fonológico. Ejercicios para lograr la pronunciación de sonidos. Por ello, le invito a realizar los siguientes ejercicios, dice acá. Bueno, realice los ejercicios onomatopeicos de forma oral. Emita los sonidos siguientes. Por ejemplo, para poder imitar, digamos, para poder, ¿verdad? Familiarizarme con el sonido de la G, ¿verdad? Tengo que imitar el sonido de un cuervo, ¿verdad? ¿Cuál es el, digamos, cómo, en este caso, cuál es el canto del cuervo? El cuervo dice, jo, 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 ¿verdad? Estoy imitando al cuervo, ¿verdad? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Exacto. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. ¿Verdad? Estamos recuerden, jo, ¿verdad? El sonido de la G es jo, ¿verdad? Jo, 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 ¿verdad? Es el sonido. Exacto. Jo, 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 jo. Imitando al cuervo, ¿verdad? Jo, 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 jo. Jo, ¿verdad? Es jo. Recuerden la haciendo gárgaras. Jo, jo, jo. Jo, jo. ¿Verdad? Jo, jo. Ahí estamos. Jo, jo, jo. Vamos. Ahora el sonido que produce una gallina al llamar a sus pollitos. Exacto. Cut, 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 cut. Recuerden, aquí estamos ejercitando el sonido de la que. Cut, 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 cut. ¿Verdad? Cut, cut. Tenemos que hacer estos ejercicios para ir, ¿verdad? En este caso, para ir logrando la pronunciación, ¿verdad? Esto es un buen ejercicio para poder lograr la pronunciación de las letras, ¿verdad?
cut, 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 cut. Cook, 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 Es cut, cut. Exacto. Cut, cut, cook, cut, cut. cook, cook. Aquí está, miren. Cut, 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 Ahí está, mire, ya lo escribí en el mensaje. Cut, cut. Ya. Cut, cut, cut. Cut, cut. Lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer despacio. Si podemos más rápido, ¿verdad? Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. ¿Verdad? Cut, 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 cut. ¿Verdad? Es la forma como la gallina llama a sus pollitos, ¿verdad? Cut, 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 cut. ¿Verdad? Nos va a servir para ir, ¿verdad? Ahí estamos. Cut, 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 cut. ¿Verdad? Es el sonido que produce una gallina al llamar a sus pollitos. Muy bien. El sonido que produce los zanates. A ver, ¿cómo dicen los zanates? Choc, 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 choc. Es choc. Lo voy a escribir acá. Choc. Choc. Choc, choc, choc. Aquí está, miren. Es choc. Recuerden, la G, el sonido es k, k, k. Entonces, choc, 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 choc. ¿Ya? Lo hago despacio para que escuchemos. Y si lo podemos hacer más rápido después, lo podemos hacer, ¿verdad? Es choc, 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 choc. ¿Ya? No es choc, ¿verdad? Es choc, choc, choc. Choc. Muy bien. École, choc. Miren, a ver. Muy bien. Lo voy a decir más despacio. Es choc, ¿verdad? Choc. No choc. No es choc. Es choc. Porque inicia con la che y no con la che, ¿verdad? ¿Verdad? Choc, 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 choc. Choc, 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 choc. Lo pueden hacer más rápido cuando creen que ya lo pueden decir más rápido para ir ejercitando, ¿verdad? Choc, 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 choc. ¿Verdad? Es el sonido que producen los zanates, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a practicar el sonido que produce una rama cuando se quiebra. ¿Cuál es el sonido de una rama? ¿Cuál es el sonido que produce una rama cuando se quiebra? ¿Cómo? Guac.
en este caso estamos aprendiendo la E, el sonido de la E, porque esta letra es propia del MAM, ¿verdad? Y tenemos dificultades, ¿verdad? Catch, 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 es el sonido de una rama. ¿Verdad? También guac, 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 ¿verdad? El sonido de la E, ¿verdad? Esto sí nos dificulta, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que vamos a priorizar mucho, ¿verdad? Si tienen tiempo extra, practíquenlo. Guac, 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 ¿verdad? ¿Verdad? Licenciado, disculpe, ¿y la palabra Sí. Shwak? ¿Shwak? ¿Qué quiere decir? Shwak. Shua, ¿dónde lo está viendo, compañero? Perdone. Es que lo he escuchado. He escuchado la palabra Shwak. No wak, sino que Shwak. Como que lleva la ish antes de wak. Se pronuncia de Shwak, pero no sé qué quiere decir. Shua. No. Si lo puede escribir en el texto. Correcto. Muy bien, vamos a ver. Shuak. 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 Shwak. No, yo creo que, bueno, no, esta palabra no lo he escuchado. Estoy seguro, de repente escuchó, no lo escuchó bien. Correcto. Sí, no he visto esta palabra. Aunque medio estaba asimilando con Shuak. Si no mal recuerdo, mi abuelita le decía a una prima Shwak. Pero no Entonces es Shuat. Shwak. Es así. Shuat es dormilón. Así, miren. Correcto. Shwak. Shuat es dormilón. Pero no es llorón, el licenciado. Llorón es Shuach. Shuach. Shuat es dormilón o le gusta dormir mucho. Aquí, no, es Shuach. Shuach, perdón. Shuach, así miren. Shuach. La segunda es la que está correcta. Shuach es llorón, le gusta, siempre está llorando, ¿verdad? Es una persona que llora siempre, entonces le dicen Shuach, ¿verdad? Muy bien. Estoy seguro, compañero, que era Shuat, que le gusta dormir. Ahora lo que Es que como usted que era una patoja alta y hermosa, Shwak. Hasta hacía el gesto de que era una Shwak, decía, y como que era alta, bonita, hermosa. Algo así le entendía yo.
alta, Sí, hermosa. Y era bueno, patoja. alta, pero no era muy delgada. No, no. Por eso le decía Ishwak, le decía. Bueno, yo he escuchado a la gente diciendo slack, pero digamos, es una persona alta, pero es muy delgada. Entonces la gente dice slack, pero ahora alta, bonita. mm, Hermosa, no, patoja, algo así decía. Por eso le decía Ishwak. no sé cuál era la palabra, pero no sé a qué se refería. De repente era un apodo, algo. Bueno, podría ser. Ujú, podría ser no una persona alta, es bueno, le dicen Nimtue o le dicen bonita, ponish, ¿verdad? O Tvanil. No, nada que ver con lo que me está diciendo. Seguramente era un apodo, es una forma de aprecio a la persona, pero Pues, ya desde, sí, ok, muchas gracias. muy bien. Vaya. Bueno, entonces continuamos con el sonido que produce, bueno, el sonido que se produce cuando algo cae en el agua. Vamos a suponer que vamos a tirar una piedra en una laguna. ¿Cuál es el sonido que produce? Slunk. Chlunk, 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 Slunk. chlunk, Chlunk, chlunk. chlunk, Ajá, chlunk, chlunk. chlunk, Ujú, Slunk. chlunk, 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 Slunk. 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 chlunk, 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 chlunk. ¿Verdad? Chlunk, 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 chlunk. ¿Ya? Al tirarla
Wow. Wow, 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 wow. Miren, aquí estamos haciendo el sonido de la wow, 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 ¿verdad? Wow. Muy bien. El canto de los pollitos. Chiu, 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 Ew. chiu, chiu. Ajá. Chiu, 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 chiu. Chiu, 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 chiu. Chiu, 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 chiu. ¿Verdad? Chiu, 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 chiu. Chiu, 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 chiu. Recuerden la che. Chiu, 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 chiu. ¿Verdad? Exacto. Chiu, chiu, chiu. Chiu, 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 chiu. Chiu, chiu. Chiu. ¿Ya? El sonido de la che, chiu. No van a decir chiu. Es chiu, chiu. ¿Verdad? Chiu, chiu. Es chiu, chiu. ¿Ya? Exacto. Chiu, 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 chiu. No es chiu, sino es chiu, chiu. ¿Ya? Chiu, chiu. Chiu, chiu. Muy bien. El sonido producido por las gotas de agua cuando cae en una superficie. ¿Cuál es? Es chat. Miren, chat. Chat. Es con T al final. Es con T al final. No es chat, sino es chat. Con T. Chat, exacto. Chat. Estamos haciendo el sonido de la che, ¿verdad? La che es chat, 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 chat. Exacto, école, chat, 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 chat. Chat, ¿verdad? Chat. Muy bien. Chat. No es chat, es con la che. No es che, sino es che. Bueno. Ya lo escribí en el mensaje, es chat, no es chat ni tampoco chat, sino es che, sino chat. Chat. Che. Chat. Muy bien. Lo voy a escribir. Chat. Nuevamente, vamos a ver. Chat. Ahí está. Mire, ya lo escribí en el mensaje. Es chat. Chat. No es chat. Tampoco chat, sino es chat. Chat. Aquí está, miren. Chat. Con T al final. Chat. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio, compañeros, que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si tienen tiempo, en su tiempo libre, practíquenlo, ¿verdad? Si se dan cuenta, si me estuvieron siguiendo, la garganta ya les duele, ¿verdad? Si les duele es porque han intentado hacer el sonido.
Si no les duele nada, no estaban pronunciando bien, ¿verdad? Sí duele un poco la garganta. Ah, muy bien. Entonces lo ha intentado, ha hecho el esfuerzo, ¿verdad? Y si ha hecho el esfuerzo es porque le está saliendo el sonido. Entonces, pero si no hay nada es porque no lo hicieron bien. Entonces, hagámoslo bien. Si sentimos que ya nos estamos poniendo afónico, es porque lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Esta es una práctica para ir adquiriendo el sonido de las letras en MAM, ¿verdad? Este es un ejercicio que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Recuerden que es poco tiempo que tenemos, pero si ustedes tienen tiempo por la noche, por la tarde, en su tiempo libre, practíquenlo, ¿verdad? Esto le va a ayudar mucho. Muy bien. Bueno, tenemos unas actividades para realizar, compañeros, ¿verdad? Desde casa. En este caso dice, identifique las consonantes. Lea las palabras que a continuación aparece y pinte con rojo la consonante B, con verde la consonante T, con amarillo la consonante Q y con azul la consonante E. Aquí están, usted lo puede pintar, cuál es esa y todo. Aquí están los ejemplos. Después, la segunda actividad dice en papel periódico. No miramos otro documento. la pantalla. Ahí se fue de nuevamente, pero ustedes ya tienen el cuadernillo, ¿verdad? El cuadernillo ya se los envié en la actividad número 2. Dice en papel periódico u otro documento, busque recortes de las palabras que aparecen a continuación y identifique las consonantes compuestas glotalizadas. Por ejemplo, la palabra cat. Usted va a buscar una imagen y lo recorta, lo pega en esto y luego va a resaltar. Aquí dice identifique las consonantes compuestas glotalizadas. ¿Cuáles son las consonantes compuestas glotalizadas en estas palabras? Usted lo va a identificar. Puede ser subrayado o a través de un círculo, o lo puede pintar, resaltar, como usted quiera, pero va a identificar cuál es la consonante compuesta glotalizada. ¿Verdad? Con este ejercicio es la única tarea que vamos a hacer para estos días. No sé si tenemos alguna duda, compañeros. Licenciado. Disculpe. Sí. Disculpen, solo con una pregunta. No sé si porque este documento en el teléfono es que salen montadas algunas imágenes. No sé si alguno los puede ver en computadora y sale bien. En mi caso ya imprimí el documento y sale bien. Ah, muy bien, entonces quiere decir que en teléfono es donde se montan las imágenes. Así es por el teléfono. Yo también lo tengo abierto en el teléfono y aparecen así, pero ya cuando usted lo abre en computador, ya le aparece el documento normal. Ah, muy bien, gracias. Y ahora, disculpe, licenciado, con otra, digamos, como usted estaba pidiendo sugerencias al principio, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de que se pueda grabar la clase que usted, digamos, nos pueda enviar el link para volverla a ver de nuevo? Ah, muy bien. Mire, en este caso sí les voy a quedar mal, porque estoy utilizando una cuenta, o al menos sí, bueno, es una cuenta personal. Dice que se pueden grabar, pero cuando es una cuenta institucional. Entonces, en este caso sí les voy a quedar mal. Tal vez sí podría grabarles los vocabularios, ¿verdad? Y les voy a grabar el ejercicio, ¿verdad? Para poder, el ejercicio de onomatopédico para poder lograr el sonido. Eso sí les voy a grabar y se los envío. Pero ya la clase no lo puedo hacer porque no tengo esa opción. Ah, muy bien, licenciado, gracias. Perdone. Disculpe. Sí. En relación a las tareas, digamos que yo imprimo el documento y realizo el documento así, envío foto o lo hago desde el documento aquí de Word. Si lo puede hacer desde Word, lo puede hacer. Si no, imprime estas 2 hojas, las tareas, y lo envía a través de imagen.
Ah, La vaya, idea gracias. es para poder ver el trabajo que usted realizó, cómo lo hizo, acertó o no acertó, ¿verdad? Entonces ya le voy a estar enviando las correcciones, como siempre lo he hecho, ¿verdad? Por eso necesito que me los envíen a más tardar el lunes, ¿verdad? Hemos quedado que sábado y domingo, bueno, de repente hay más tiempo para poder trabajar la tarea, ¿verdad? Ya se les ha dado un poco de tiempo, a veces hasta el martes ya estoy respondiendo los mensajes, ¿verdad? Sí, dígame, compañero. Sí, disculpe la interrupción. Solamente con la súplica de que el documento que vamos a conocer, por ejemplo, el siguiente jueves, que nos los envíe un día antes para poderlo imprimir ya tenemos entonces el documento a la mano, por favor. Vaya, no tenga pena, se lo envío. Muy bien. Ahí estamos, compañeros. Entonces, bueno, esa es la tarea para esta semana. Entonces, bueno, ya nos quedan 5 minutos. Tenemos 5 minutos para la asistencia. Por favor, cuando escuchen su nombre, activen su micrófono y responden, ¿verdad? Presente o aquí estoy, ¿verdad? Sí, dígame, compañera. Lick, perdone, la primera tarea tenemos que pintar alrededor del cuadrito. La primera tarea dice, ahí, y La la letra. primera tarea es la letra nada más. Ah, bueno, es la letra nada más lo que tenemos que pintar. Sí, aquí establece, dice los colores. Pinte con rojo la letra B. Usted encuentra la letra B en estas palabras, lo va a pintar con rojo. Ya, si encuentra la consonante T, lo va a pintar de verde. En todas las palabras, si encuentra T, los pinta de verde. Con amarillo, las consonantes que. Si hay que, no sé cuántas Ques hay, los va a pintar de amarillo. Y azul, la consonante E. Si en una palabra hay consonante E, usted los va a pintar de azul. Gracias. Eso es muy bien. Ahí estamos. Entonces vamos a proceder con la asistencia. Bueno, tenemos a Jenny Marilu. Presente, Lick. Gracias, compañera. Vamos con Manuel Odonías. Presente. Gracias, compañero. Berly Yusmari. Presente. Gracias. Mildred Joana. Presente, licenciado. Gracias. Johansi Alejandra. Johansi Alejandra. Claudia Rosario. Presente, Claudia. Lick. Gracias. Gemily Iraida. Gemily Iraida. Carla, Jocelyn Carla María. Presente. Gracias. Madeline Melissa. Madeline Melissa. Daisy Amorcelia. Daisy Amorcelia. Frona Castillo. Presente. Gracias. A usted. Kenia Noemí. Kenia Noemí. Norma Yereli. Presente. Gracias. Crisanta Catalina, perdón. Presente, Lick. Gracias. Anabeli Zenaida. Presente, Lick. Sí. Gracias. Edilia de Los Ángeles. Presente. Gracias. Leiby Lucero. Presente, Lick. Gracias. Alejandra del Carmen. Alejandra del Carmen. Presente. Gracias. Julia Iliana. Pinkin salud, Lick. Chonte. Chonte, Julia. Karin Yesenia.
Karin Yesenia. Mariela Esperanza. Presente, Lick. Gracias. Wilson Osbelí. Wilson Osbelí. Presente. Gracias. Cristian Kevin. Gracias, Cristian. Lady Elizabeth. Lady Elizabeth. Adelita del Rosario. Adelita del Rosario. Yesmi Adeline. Presente, licenciado. Gracias. Gabriela Araceli. Gabriela Araceli. Elida Ariceli. Elida Ariceli. Esbi Rolando. Esbi Rolando. Ana Julia. Bueno, ella dijo que ya no va a continuar. Jenny Gabriela. Jenny Presente, Gabriela. licenciado. Presente. Gracias. Urbi Gilberto. Presente, licenciado. Gracias. Ender René. Ender René. María del Rosario. Presente, licenciado. Muchas gracias. Dayansi Yesenia. Dayani Yesenia, licenciado. Buenos días. Presente. Buenos días, gracias. Delmi Olivet. Presente. Gracias. Wilson Gustavo. Wilson Gustavo. Rosemary Micaela. Rosemary Micaela. Milka Felipa. Milka Felipa. Beverly Belinda. Beverly Belinda. Ingrid Janet. Ingrid Janet. Presente, Lick. Gracias. Arvin Saúl. Presente. Gracias. Por último, Astrid Lisset. Presente, Lick. Gracias. ¿Alguien que está en el segundo grupo? Y Sí, licenciado. Nelly Isaías Orozco. Vamos a ver. Nelly Isaías. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Lick. Buenos días. Su apellido. Eres del segundo grupo, Recinos Alvarado, pero se me dificulta por el tiempo. Sí, Recinos Alvarado. Julio César. Vamos a ver, ¿dónde está Recinos por acá? Estoy en el segundo grupo, pero hoy tomé la clase por el tiempo que estoy trabajando, entonces. Ah, muy bien, no tenga pena. Ahí estamos. Pues, ¿quién más? Gracias. Su apellido, por favor. Maldonado Rodas. Maldonado Rodas. Luz de María. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Lick, buenos días. Yo también soy del segundo grupo. Su apellido, por favor. Zapet Vicente, Álida Vidalia. Ah, muy bien.